Bueno, hoy vamos a hablar del tema del proceso de, de independencia de nuestro país, de Costa Rica, pero sí es importante también tratar un tema que es importantísimo para poder, digamos, enlazar el proceso como un fenómeno que se gesta gracias a intereses de carácter económico. Siempre en estos temas es necesario acudir a ciertas explicaciones y causas que provocan la independencia y que esto está muy enlazado, bueno, a procesos históricos que se dan a nivel mundial y que evidentemente también repercuten a nivel nacional, y dentro de esos procesos pues hay que hablar claramente de que aquí el tema de los criollos es fundamental para comprender el por qué se da dicha situación, y eso nos mete también a otro tema importante, el tema del periodo precafetalero, que bueno, algunos historiadores lo plantean o lo pueden visualizar ya como un periodo de experimentación de un producto que inclusive tiene sus orígenes desde 1750 para el caso de nuestro país, y creo que inclusive para toda América Latina, porque ya se visualizaba desde el siglo XVIII la necesidad de integrarse al mercado mundial. Esto lo que iba a visualizar era que efectivamente eh, el sistema colonial venía bajo varias falencias, sobre todo en el siglo XVII, porque aquí ya tenemos a un grupo social como es el de los criollos, bueno, en este caso una casta, que ya está abogando por la claridad de asumir un el control económico, pero para ese control económico pues necesitan, digamos, la posibilidad de tener el control político. Y como todos sabemos, el control político está, digamos, dominado mucho por los españoles peninsulares. Y hablamos de causas generales porque para este periodo de tiempo, o sea, si abarcamos 1750 en adelante, hay varios fenómenos que se están dando a nivel mundial. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, el tema de las reformas borbónicas, que son reformas que vienen a repercutir en el interés que tiene la corona por tener un control, más centralización en la corona española y más posibilidades de evidentemente recibir mayores recursos, producto, digamos, de un contrabando que se ha ido creando a lo largo del tiempo y que los criollos precisamente van a incentivar. En el caso de nuestro país, en Costa Rica, recordemos que los criollos van a tener un desarrollo muy particular en lo que van a ser las ciudades de San José y Alajuela. Es donde podemos ubicar más a este grupo. En el caso de las ciudades coloniales, las más antiguas, de primera fundación, Heredia y Cartago, son las que tienen mayor influencia del tema peninsular. Es un poco más o menos la lógica que se empieza a construir, digamos, en un periodo de tiempo. En el caso de nuestro país también, pues se va a recibir las influencias de los pensamientos ilustrados que van a llegar mucho a ser parte de nuestro territorio gracias a pensadores que vienen también de Europa y nos traen estas ideas y son parte de la nación. Francisco Osejo, por ejemplo, el mismo Gregorio José Ramírez y algunos liberales, bueno, o criollos que han salido del país a estudiar y que traen ideas liberales, que están montadas sobre el pensamiento de la ilustración. Y les decía, digamos, que este grupo criollo que tiene una particularidad de ir visualizando,
esto sea toda América Latina, que en nuestro territorio también se da. Este grupo es el grupo que tiene una visión clara de cuál es su papel histórico. Claro, podemos mencionar que para el caso de América Central, el proceso tal vez no es tan virulento como se va a dar en el resto de América. Bueno, les decía que ya desde 1750 uno podría estar observando una serie de procesos históricos que se están gestando. Bueno, la revolución industrial en Inglaterra está creando algunas condiciones porque esta potencia se está, digamos, aparte de que se está expandiendo, tiene una forma nueva de producción, produce más aceleradamente y necesita también recursos naturales, y los recursos naturales evidentemente tiene que traerlos de algún lado, y las colonias, el proceso de colonización del siglo XIX, que se diferencia del siglo XVI, porque ya su interés es en la búsqueda de recursos, pero no solamente del recurso, porque evidentemente recursos siempre se ha querido. La idea es también hacer que el sistema de producción se expanda, porque no es extraer los recursos como hace el sistema mercantilista, sino es compra y venta. Por ahí es donde viene esta lógica. Entonces hay que incentivar un modelo de desarrollo que se ajuste a los intereses del sistema capitalista en este caso, porque estamos hablando de la expansión del capitalismo, es decir, es una forma de producción muy acelerada y por lo tanto la necesidad de buscar mercados, pero para hacer mercados hay que construir esos mercados. Entonces aquí Inglaterra tiene un elemento clave. ¿Y por qué hago esto? Porque evidentemente, porque también los criollos van a tener la necesidad de buscar estos territorios, estos países que se convierten en claves para poder lograr esta expansión y este desarrollo, porque son los que le pueden comprar sus productos. Entonces, recuerden que el criollo lo que hace es heredar tierra, y ya para este siglo 18 tienen la posibilidad de estar pensando en exportar. Claro, las políticas restrictivas de la corona no les van a dar ese chance, entonces se necesita crear condiciones. Ahora, durante este periodo de tiempo se empieza a experimentar, ya el criollo, por lo menos nacional, empieza a experimentar. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, la producción tabacalera, que ya es una experiencia que se empieza a utilizar gracias a, bueno, las plantaciones tabacaleras y la plantación cacaotera. Son experiencias que se empiezan a ir manifestando, a utilizar, buscando, digamos, la posibilidad de exportar. El tabaco tal vez no era de una gran calidad, pero sí se nos da el estanco, 1787 más o menos, que dura un periodo ahí corto, unos 10 años. Pero eso ya da, digamos, la posibilidad de que se esté gestando un pequeño capital, es decir, los criollos están tratando de desarrollarlo. Nosotros tenemos esa experiencia, aparte también la posibilidad de ir produciendo, bueno, en el caso del tabaco, pues también las bolsas que se utilizan cuero, y eso ayuda mucho también a que se expanda la ganadería. Hay varios elementos acá que es importante, se exporta a Guatemala, ¿verdad? Entonces es una pequeña experiencia. Sin embargo, estos productos todavía no son claves. Podríamos inclusive decir que después de la independencia sigue el proceso de experimentación. En toda América Latina, este periodo de tiempo que va desde 1821 a 1840, 50, Halperin Lundin lo llama como la larga espera. Hay un periodo de espera que tiene que tener el criollo para poder llevar a cabo esa integración, que es un periodo inclusive de incertidumbre, porque aquí es donde viene el tema. No es solamente cambiar las estructuras, sino también saber, digamos, si estamos preparados a asumir
porque España prácticamente era el que daba a los que gobernaban y también creaba todas las condiciones para ese gobierno. Bueno, también dentro de las experiencias que se comentan está la posibilidad de experimentar con el palo de Brasil y también, bueno, la idea de explotar las minas del aguacate en un momento determinado para ver si podían lograr inclusive extraer algún mineral que fuera de gran importancia. No se dio el caso. Entonces, en este periodo final de la colonia y el periodo inicial del periodo ya propiamente diríamos republicano, aunque todavía no está federativo, más bien se está en ese proceso de experimentación. Ahora, ¿qué es lo que sucede para que el criollo, en el caso de nuestro país, logre asumir el poder político? Bueno, acá ya teníamos que irnos al tema de Guatemala, porque nosotros somos parte de la Federación Centroamericana, perdón, de la Capitanía General de Guatemala todavía, y no visualizábamos el hecho de dar el salto. No había todavía un interés claro. Es en Guatemala donde se están tomando decisiones, y se están tomando decisiones porque a pesar de todo el famoso virreinato de Nueva España al que pertenece la Capitanía General de Guatemala, no es uno de los sectores más de avanzada que esté buscando realmente una independencia, a no ser por otros sectores, inclusive los que ellos no apoyaron, que fueron los movimientos de Hidalgo y Morelos en México, pero sí van a llegar en cierta manera a verse influenciados por el tema del Imperio de Iturbide, que evidentemente es un continuismo del Imperio Español. Guatemala se ve involucrado en el tema y Gainza, cuando toma la decisión de hacer una especie, yo diría que una decisión de preguntarle a las gobernaciones su misma visión o interés o posición ante la posibilidad de una independencia, porque realmente en eso se cuece esta reunión que él tiene con algunos delegados, que no es el pueblo tampoco, eso hay que tenerlo claro, son algunos delegados allá en Guatemala, en la nueva capital, porque venía de pasar un terremoto algunos años, entonces administrativamente apenas también se estaban como acomodando, pero se toma la decisión de hacer esta especie de consulta con la idea también de integrarse al famoso Imperio de Iturbide. O sea, hay todavía ciertas alas conservadoras, pero hay alas también liberales que se notan en la capitanía y que uno las va a observar, por ejemplo, en algunos otros territorios. Bueno, Chiapas, por ejemplo, se le integra directamente al gobierno de Iturbide, no queda en esa incertidumbre. Salvador no tanto, ¿verdad? Y así sucesivamente cada una de las gobernaciones, provincias, están, digamos, tomando decisión. Hay como una serie de incertidumbres. En el caso de nosotros, pues, nos vimos muy influenciados por el documento que se hace, que es la famosa Acta de Independencia, y otro documento que nos manda la Intendencia de León. Pues nosotros pertenecemos a esta intendencia, que es muy conservadora y que también nos plantea el tema de la famosa Acta de los Nublados, ¿verdad? O sea, estamos en un proceso muy confuso para tomar decisiones, y estas decisiones nos llegan a nosotros no el 15 de septiembre, evidentemente nos llegan después, nos llegan hasta octubre, y llegan, y todavía el sector conservador en Cartago no las asume, por lo menos en un primer inicio, hasta que se ve presionado por otros sectores, y a finales de octubre es que toman la decisión de aceptar, digamos, una pseudo independencia, que yo la vería como un periodo más bien de transición. O sea, lo que se asume es crear gobiernos
provisionales, lo que llaman juntas fundadoras, que son las juntas que se construyen precisamente cuando en España se ve afectado por una guerra civil debido a que la monarquía dejó ingresar a Napoleón desde 1808 hasta 1814, y en ese periodo de una guerra civil, pues ellos se gobernaron por este tipo de juntas, e históricamente también lo habían utilizado mucho en el tema del cabildo. Entonces nosotros usamos las juntas delegados como gobiernos provisionales para ver qué era lo que sucedía. O sea, ahí se pusieron de acuerdo en cierta forma un poco los de la línea liberal y los de la línea conservadora. El asunto es que se toma la decisión de hacer la espera durante unos 3 años aproximadamente. Recuerden que es en octubre de 1821 que empieza esto, se empiezan a hacer gobernaciones, y en 1823 inclusive hasta tenemos un triunviratum, ¿verdad? Porque los gobiernos son compuestos por varios personajes, y precisamente en este periodo no tenemos una junta sino un triunviratum, que es el que gobierna y que también crea una serie de confusiones, porque precisamente en 1823 se da un famoso conflicto en el cuartel en Cartago, y los conservadores deciden tomar ya en su decisión de unificarse al gobierno de Iturbide directamente, que inclusive ese imperio venía ya un poco con graves problemas internos, que también tuvieron un conflicto interno entre liberales y conservadores, o sea, los pro españoles y los pro independentistas, ya con visión de construir una república. Y bueno, el motivo que nos dio a nosotros el conflicto interno en la batalla de Chomogo es el tema de la posibilidad de integrarnos a un gobierno, a un imperio que era afín en cierta forma al imperio de españoles. Se está esperando que España volviera. No se logra esto no lo lograron los cartagineses, porque recibieron evidentemente la respuesta de los josefinos y los alajuelenses, conducidos por Gregorio José Ramírez, que inclusive toma el poder transitoriamente unos meses, hasta que posteriormente se hace la elección y se decide elegir un jefe de estado, porque recuerden que el proceso, que es una cuestión también que hay que tomar en cuenta, es como hasta el 1 de junio de 1823 que realmente Guatemala se independiza del imperio español, no es en 1821. Ya una vez tomadas las decisiones, se hace la independencia y construyen lo que se conoce como la Federación Centroamericana. Entonces nosotros nos integramos a la Federación Centroamericana en vista de que el gobierno de Iturbide, bueno, aquí habían vencido los liberales en ese conflicto, y decidimos pues integrarnos a la Federación. Ya el gobierno de Iturbide, por lo menos el imperio ya no existe. Entonces aquí tenemos una serie de condiciones que tratamos de analizar un poco este proceso. Las juntas delegados que tuvimos son gobiernos transitorios. Hacemos una constitución, pacto social interino, que no es una constitución realmente de independencia, sino que lo que nos plantea es una espera. Entonces, esta espera genera mucha incertidumbre porque no estamos claros qué es lo que queremos, y esto es algo muy particular de toda Centroamérica y de Costa Rica en general. O sea, esa espera de saber qué es lo que se quiere, no hay una claridad hacia dónde vamos. Los políticos no están, por lo menos el criollo sabe qué es lo que quiere, pero no sabe cómo lo debe hacer, porque el problema de dejar el tema administrativo del gobierno, cuando históricamente la colonia se había gestado, no es algo fácil. Entonces construimos estos jefes de estado que son jefes de estado que se van nombrando hasta la caída de la federación. Sin embargo, recordemos que el problema con esta federación en el tema político es que
vivían conflictos internos muy complejos en prácticamente todo el área, tanto en Guatemala como en Salvador, como en Nicaragua. O sea, vivían conflictos muy complejos que generaron más bien confusión. O sea, la federación tampoco vivió como unida. De hecho, varios de los presidentes lo que tuvieron que realizar fue acciones para tratar de que el país viviera una vida normal y si fuera, digamos, tratando de ordenarse. Hay algo aquí que nos beneficia y esto hay que verlo a la luz de lo que Iván Molina después va a mencionar como la famosa herencia colonial, que esto es bueno desmitificarla y ya lo habíamos visto. La herencia colonial no es lo que a los socialdemócratas en los años 50 o 40 nos habían planteado del tema de la homogeneidad racial, ni el tema de una democracia adelantada, ni siquiera el tema de la famosa pequeña propiedad igualitaria, que al final de cuentas no nos explicaban algunos temas. Bueno, nos querían dar a entender de que desde que el inicio nosotros casi que éramos como una democracia igualitaria y la realidad no era así. Cuando los estudios, varios historiadores, Claudia Quirós, Luis Carlos Solórzano y otros entran, digamos, a la discusión de este tema. Vamos a observar, Elizabeth Fonseca, me acordé, vamos a observar que esa realidad no existe. Iván Molina también lo refleja mucho en varios libros, donde él lo que nos dice es que esa herencia no es la que nos va a explicar el fenómeno en el siglo XIX, porque hay un fenómeno, el fenómeno de que Costa Rica sí se adhiere rápidamente al sistema capitalista. Entra en un proceso de experimentación, es cierto, o sea, son unos años de experimentación, pero sí no vive el conflicto que vive el resto de Centroamérica y tiene la posibilidad de una integración muy rápida, a pesar de todos estos conflictos políticos, ¿verdad? Porque bueno, hay que entender que la construcción del Estado-Nación no es algo sencillo, es algo complicado y tiene que ver con pues la construcción de una cultura nacional y de una identidad que no es construida de la noche a la mañana y que de hecho va a durar todo el siglo XIX para poderse desarrollar. Y que bueno, sí tenemos en independencia, pero hay elementos básicos que hay que ver dónde los sacamos, porque era muy difícil tener esa unidad cuando no es un proceso de construcción que se logró desde tiempos atrás, sobre todo porque también los criollos no habían asumido ese papel. Nosotros la nacionalidad, si la queremos ver, o la lógica que teníamos era que bueno, éramos de España y cristianos, y en cierta forma éramos de la capitanía de Guatemala. No teníamos esa concepción, había que construir la concepción de Costa Rica. Y entonces bueno, imagínense, nos encontramos ante jefes de estados que son parte de la federación, pero una federación que no está funcionando. Entonces aquí es donde entran algunas figuras claves y criollos que toman la decisión como parte de un grupo, ¿verdad? Eso es el otro elemento que hay que entender, no la visión de que es una figura individual la que va a decir que por ese camino llegamos, aunque sí en América Latina es otro elemento importante a rescatar, el tema del caudillismo que se va a crear tal vez como producto de vacío de poder, porque también no existe una estructura de partidos que le dé lógica y porque las circunstancias de una independencia como forzada en cierta manera crea estas condiciones. ¿Por qué decimos forzada? Porque el Imperio Español cae precisamente por una guerra civil que tiene, producto de darle, digamos, la posibilidad a Napoleón de que ingresara al reino, y pues claro, se aprovecha y esto desquebraja todo este reino.
Entonces como que no se visualizaba la independencia, aunque ya los criollos tenían, digamos, una visión, tenían una posición sobre el tema, pero esa posición que empiezan a vivir los criollos la viven a la luz de la decadencia de poder que tiene España, fundamentalmente a partir de 1808. O sea, no fue algo que nació como producto de un proceso interno, aunque sí la discusión, o sea, sí está en boga, y a veces podríamos decir que es muy influida por los intereses ingleses, que es otro elemento que habría que tomar en cuenta, porque bueno, los ingleses necesitan comerciar y también han construido la famosa leyenda negra de la mala, digamos, organización de los españoles, de la explotación, y esto también les sirve un poco de propaganda para llevar a cabo estos procesos de independencia, que como ustedes pueden ver son confusos, o sea, no tenemos claridad en nada, tenemos una confusión, somos parte de una federación pero no está funcionando, fuimos parte de una capitanía pero muy alejada, pero bueno, por lo menos ahí teníamos alguna razón más o menos lógica. Y aquí es donde entonces empieza a plantearse el cuestionamiento hacia esa herencia colonial, que es lo que Iván Molina y otros historiadores, Víctor Hugo Acuña y otros más, nos van visualizando, y lo que nos dicen es que hay algo muy sencillo. O sea, las raíces coloniales no se arraigan en Costa Rica, o por lo menos en la colonia, no se arraigaron. Y cuando decimos que no se arraigaron, ¿qué significa? Bueno, que por un ejemplo así muy sencillo, si usted se va a hacer una visita por nuestro país, usted no encuentra una gran cantidad de infraestructura colonial, que es un rasgo muy particular del desarrollo de la economía en un determinado lugar, y en nuestro territorio no lo va usted a observar. Va a encontrar algunas que otras pequeñas edificaciones, probablemente alguna que otra iglesia que inclusive son hechas y terminadas en el siglo XVIII, y alguna que otra ermita y cosas así, pero muy pequeñas, tal vez en Cartago algunas estructuras. Eso lo que nos va a lo que nos vaya a decir es que la economía colonial no fue como la más próspera. Bueno, esto se ha hablado en otros temas, del tema de la pobreza y la precariedad de esa economía, aunque sí existe, pero no es una economía, digamos, al estilo de las grandes economías coloniales, como en el resto de los países centroamericanos, lo vamos a observar. Entonces ahí tenemos un elemento, o sea, esas estructuras no se arraigan. Mano de obra que es escasa, o sea, poca población. Hay pueblos indígenas, pero muchos de estos pueblos se escondieron, se fueron, no están dominados. Nuestra región realmente es muy pequeña y es muy boscosa, entonces no hay mucho territorio donde producir. Entonces hay poca población. El hecho de que haya poca población es uno de los elementos para decir, bueno, aquí no es de interés económico para una sociedad como la española, que lo que se interesó fue de utilizar la mano de obra para utilizar la tierra. Entonces hay ahí, digamos, cierta situación que tal vez en la época colonial nos afectó por ser muy precario, pero que en este proceso de integración al siglo XIX fue más bien una ayuda, porque no había un conflicto realmente. ¿Y por qué no había conflicto? Porque la tierra, por ejemplo, en el caso de nosotros, casi en su mayoría podríamos hablar que era tierra baldía, y sí es cierto que había pequeña propiedad, pero habían también grandes latifundios, pero había una tierra que no se producía, y o sea, había posibilidades de que había tierra. Esto también lo menciona Juan Rafael Quesada cuando nos habla de la pequeña propiedad, o la frontera agrícola. Hay mucha frontera agrícola, es decir, y él plantea que hasta 1920 esa frontera agrícola va a desaparecer. Entonces hay posibilidades de tierra, hay poca población. Las estructuras, las estructuras capitalistas no tienen, digamos, ningún problema de implementarse en una sociedad donde las estructuras coloniales no se han arraigado. Entonces, si las estructuras coloniales no se han arraigado, podemos estar a las puertas de una gran posibilidad de una integración.
¿Por qué? Porque tenemos, digamos, las condiciones, por lo menos políticas, porque realmente son estables en el sentido de que no hay no hay un gran enfrentamiento, por lo menos no hay enfrentamiento entre grupos. Lo que sí se va a dar, que esto es muy interesante en nuestro territorio, es que muchos de los jefes de Estado, bueno, exceptuando por ejemplo el caso de Juan Mora Fernández, que tiene dos administraciones y está, digamos, en orden, pero después de él aparecen varias administraciones, José María Aguilar y algunos otros que van siendo administraciones que duran muy pocos años. Inclusive les dan golpes de Estado constantemente. Hay figuras que logran asumir control, como Braulio Carrillo. Braulio Carrillo logra llegar al poder precisamente como producto de una de estos golpes de Estado, asume el poder y se mantiene en el poder en algún momento en forma dictatorial. Inclusive a Braulio Carrillo le toca el momento de sufrir un golpe de Estado de Francisco Morazán, un hondureño que todavía tenía la idea de mantener la Federación Centroamericana. Y es muy lógico porque Braulio Carrillo trató también en un momento determinado de sacarnos de la Federación. Entonces, vean por ejemplo esta inestabilidad. Tenemos inestabilidad de los gobernantes, que inclusive eso explica mucho el surgimiento del militarismo en nuestro país. Los militares funcionaron entonces en un momento determinado, no para opacar directamente a rebeliones, porque no tenemos grandes rebeliones, no hay un problema indígena serio. Entonces el ejército funcionaba más bien como para, en cierta manera, para mantener o quitar los gobernantes. Fue un conflicto en la élite, no un conflicto con el pueblo. Y es interesante porque en el resto de Centroamérica, cuando se da el proceso de privatización, que esto también lo plantea mucho Iván Molina, cuando se da el proceso de privatización de la tierra, nosotros tenemos hasta tierra baldía. Entonces ese proceso no fue tan complicado y no hay muchos indígenas que se vean afectados porque no hay gran cantidad digamos, de pueblos o de reducciones o de sistemas de comunidades indígenas que se vayan a ver afectados por el proceso de la privatización. En el resto de Centroamérica sí, porque en el resto de Centroamérica la población indígena era enorme y sí había sido, digamos, tomada y sí era una mano de obra importante, y muchos de ellos también vivían en tierras comunales, y entonces cuando hay un proceso de privatización que es necesario dentro de la lógica del capitalismo, porque recuerden que en el sistema monárquico la tierra sigue siendo del rey, y aunque hay, digamos, gente que tiene tierra, pero esa tierra en general tiene, digamos, la lógica no individual sino comunal, pues sigue siendo en cierta forma el rey. Si usted no es fiel al rey, probablemente pueda quedar sin tierra. Por eso es que aquí los procesos de privatización no generaron tanto conflicto como en otras zonas. Evidentemente sí se va a dar, pero por ejemplo, una de las cosas que vamos a percibir nosotros es que tenemos esa posibilidad de expansión de tierras, pero hay un periodo de tiempo de espera, ¿verdad? Les decía yo, bueno, 1821 hasta, bueno, 1820 hasta 1840 son unos 20 años de ir tratando de enlazar hacia dónde vamos. Braulio Carrillo es muy importante porque Braulio Carrillo, de hecho, es uno de los primeros que empiezan a tener la lógica en sus tierras de empezar a utilizar otro producto que de pronto sí empezó a cumplir ciertos intereses para el comercio mundial, que son las bebidas, bueno, la bebida como el café, que es una bebida energética y que en cierta manera pues en Europa lo están consumiendo. Recuerden que las horas de trabajo se aumentaron y es una bebida que lo despierta uno un poco como lo del té, ¿verdad?
para el caso de los ingleses. Y nosotros, pues, bueno, no somos grandes productores a nivel como Colombia, ni tampoco como Brasil, pues son grandes productores a una escala enorme. Pero tenemos un café que tiene ciertas condiciones, digamos, de un poco gourmet, un poco café que gusta por el olor y sabor, y que le interesa al resto de Europa y que entonces lo van a exportar. Entonces tenemos la posibilidad de exportar, pero también tenemos una condición muy política muy estable, en el sentido por lo menos de que no hay un conflicto social de choques. Sí hay una situación de un poder que tiende a fragmentarse y que por lo tanto tiene que utilizar el tema de la de los militares para poder sostener el poder, porque eso sí se da, hay muchos golpes de estado, no hay una estabilidad política. Tenemos, digamos, estamos tratando de imitar una democracia a la burguesa, pero esa democracia no existe. En América Latina esto es muy conocido porque en este periodo interregno, podemos decir, en este periodo de cambio, de transición, Halperin donde habla de la larga espera, estos 20 años o 30 años, de tratar de ir creando las condiciones para, para generar el tema del desarrollo. Esto provocó mucha confusión, ¿verdad? Y dentro de esa confusión vamos a observar que no hay gran claridad, y entonces se empieza a tratar de ver cómo se gobierna o qué poder puede ser el que se imponga. Hablamos de una pseudo democracia porque, bueno, se implementan sistemas de votaciones, pero son censitarios, son calificados porque se supone que para votar había que tener cierto conocimiento, por lo menos era la idea, y la mayoría de la población pues es mestiza y de los grupos marginales también, no eran precisamente los criollos, y ellos lo que entonces plantearon era que para votar tenían que ser ciertos sectores, por lo menos que supieran leer y escribir, o sea, tenían que tener estas condiciones. Entonces esto nos ejemplifica que es una democracia calificada y censitaria, que evidentemente lo que explicaba era que los que iban a llegar al poder eran los criollos. Aquí el mestizo no tiene ninguna posibilidad, ni tiene posibilidades los grupos más marginales, como los indígenas y los otros grupos que están en esta sociedad que apenas se está integrando a la vida colonial. Pero sí, digamos, va creando otras condiciones también. Esto Iván Molina lo plantea en el famoso capitalismo agrario. ¿Qué es este capitalismo agrario? Bueno, aparte de un proceso de privatización, va a tener que ir cambiando ese personaje social que era el que nosotros conocíamos en la colonia, porque va a haber una transformación, sobre todo con la llegada del café, que le decía de Braulio Carrillo, que ya él empieza a ser parte de esta clase que se empieza a crear, que son criollos, son los que están gobernando, son los que llegan a estos puestos por este sistema de votación, y ellos entonces visualizan la necesidad de producir café. Entonces hay que privatizar la tierra, pero también necesitamos otro tipo de trabajador. Es un trabajador, por lo menos, que no es el trabajador asalariado que conocemos, todavía no está, pero está en un proceso. Este capitalismo que lo que plantea entonces es la lógica individual, diferente a la lógica comunal que se tiene en el periodo colonial. Entonces hay una transformación también, inclusive hasta cultural. Entonces aquí el campesino, mucho de este campesino colonial, algunos mestizos y otros que surgen al amparo de este sistema, pues se van a ver involucrados en otra forma de explotación. Algunos probablemente van a producir, pero no tienen tampoco el capital como para insertarse a la producción de este nuevo producto, porque es para exportación. Ellos producen para su consumo, autoconsumo,
y algunos, los criollos son los que normalmente han estado experimentando con productos para la exportación que todavía no tenía fuerza. El café sí llega a tener ese elemento, entonces había que crear las condiciones. Y entre esas condiciones, una vez que se empieza a exportar café, por lo menos por los grupos altos, este grupo de criollos, que son también los que lograron tener poder gracias a la independencia, se va convirtiendo paulatinamente en una clase dominante que está al amparo de varios fenómenos. O sea, el café va a definir la clase. Y la tenemos ya muy bien definida hasta 1840, que es lo que nosotros hablamos ya como oligarquía. ¿Quiénes son los oligarcas? Normalmente son criollos empresarios que por ese sistema de votación pues, logran llegar al poder, pero utilizan el Estado como un sistema de inversión para mejorar las condiciones infraestructurales del territorio. Es decir, el Estado se convierte al final de cuentas en el gestor del desarrollo del mismo sistema capitalista liberal. Y esto es una gran contradicción, ¿verdad? Porque el liberalismo nunca ha cuestionado siempre el tema de la intervención del Estado, pero en América Latina en general y en Costa Rica en particular, el Estado fue clave para poder llevar a cabo el desarrollo de esto. Y otro elemento que es también una contradicción, pero que es parte del fenómeno, es el tema de que los militares en algún momento determinado tuvieron que ser parte de la construcción del Estado. Tal vez nosotros no lo vamos a vivir en los inicios, pero sí a finales del siglo XIX los militares tienen una gran participación en esta construcción del Estado-Nación, porque la oligarquía evidentemente se empieza a preocupar por sus intereses. Ahora, para entender este nuevo grupo social que se diferencia mucho de las condiciones digamos étnicas, de castas que tienen en el siglo, en la época colonial, aquí ya empieza a aparecer una oligarquía que está conformada por los grandes productores de café, pero no son solo ellos, también están los que empiezan a importar productos y los que exportan productos, y también tenemos por otro lado los que tienen en un momento determinado, ya pasado, porque al inicio todavía no existían, pero bueno, van a aparecer los beneficios de café. Entonces hay gente que tiene este elemento de la industria, por decirlo así, una industria muy básica. Y también tenemos pues a los que generan las finanzas dentro de esta oligarquía. O sea, hay gente que no hay bancos, los bancos normalmente van a ser privados porque el Estado no tiene esta lógica, y va a haber un capital usurero que es el que va a premiar. Bueno, esto en la clase alta. En la clase baja vamos a tener, en la clase marginal vamos a tener el surgimiento de un campesino agrario, pero que también va a entrar en un sistema de peonaje, porque el gran productor va a ocupar una mano de obra, pero es una mano de obra muy particular, la nuestra, a diferencia del resto de Centroamérica. No tenemos esa mano de obra indígena que sí van a apretar estos pueblos, que en el caso del resto de Centroamérica hay una persecución y una imposición para que esta mano de obra funcione, todavía con las estructuras coloniales, pero nosotros no tenemos ese elemento, por lo menos no en gran cantidad. Entonces lo que hay que hacer es negociar con este campesino, y ese campesino entonces tiene la posibilidad de trabajar como peón. O sea, va a adquirir ciertos recursos, pero necesariamente va a tener que trabajar su tierra y pues trabajarle con la ventaja que tiene su propia tierra. Bueno, en un momento determinado, cuando la tierra se vuelve muy rica y son los procesos de colonización, pues el latifundismo se va a expandir por todo el Valle Central, y va a necesitar también comprarle a tierra a muchos campesinos que en cierta manera no tienen capital necesario para mantener, no van a producir café y ven con interés vender la tierra, y entonces en muchas ocasiones venden sus tierras y se lanzan a una lógica de buscar tierras baldías, porque el Estado ya desde un principio también lo venía planificando, una ley de tierras baldías, que esto lo vamos a ver en las constituciones de leyes y garantías de Braulio Carrillo, que Braulio Carrillo sí lo planteó. Es decir, que nos decía que hay que implementar
una ley para que la gente que trabaje la tierra se adueñe de la tierra. Entonces había posibilidades de comprar la tierra en el Valle Central, de hacer procesos de latifundismo, o sea, la gente empieza a comprar tierra porque es muy productiva y funciona para el café, y el campesino la vende y también tiene la oportunidad de ir a buscar tierra. Entonces es un fenómeno de colonización que hace, por ejemplo, que se abran las primeras zonas de colonización, salen del Valle Central y se integran a lo que hoy sería San Ramón, Grecia, Naranjo, una primera etapa. Por ahí también va a aparecer el Valle del General, como otros lugares, Turrialba y otros lugares que son utilizados para expandir la producción bueno, el uso de la tierra, y se les están dando como tierra baldía. Entonces hay una política. También la ley de vagos que Braulio Carrillo implementa es una ley que va dirigida a qué, a que la persona que no esté trabajando se ponga a trabajar, ¿verdad? Porque es parte, digamos, de un territorio que no tiene las condiciones de mano de obra necesarias. Entonces hay que implementar todos estos procesos. Entonces nuestro país se va caracterizando por estos temas. Entonces labriego, que también se va a ir volviendo capitalista porque el sistema lo ocupa, muchos van a dejar de estar produciendo tanto lo propio para también involucrarse, sobre todo el pequeño y mediano productor, de involucrarse en la producción de café, o sea, porque hay posibilidades de exportación, pero eso conlleva que hay una transformación en la mano de obra. Bueno, la tesis fundamental de Iván Molina es de que hay una inserción temprana al capitalismo. Rodrigo Quesada, otro historiador, no considera que el capitalismo sea tan temprano, sino que más bien el capitalismo ingresa con la incursión de nosotros al mercado mundial mediante los préstamos hasta 1870. Sin embargo, es interesante, digamos, observar que este periodo de transición, que les decía yo, que tiene la problemática política de tratar de crear un Estado, y que en América Latina a falta de partidos, lo que va a construirse son sistemas de poder mediante la figura de los caudillos o los dictadores, porque eso en toda América Latina hay. Nosotros siempre nos jactamos de que no tenemos dictaduras, pero efectivamente, si uno puede visualizar, Gregorio José Ramírez actúa como una primera dictadura, aunque dura unos meses, y Braulio Carrillo ni para qué, y los golpes de Estado que se han estado gestando y nos ejemplifican gente que llega al poder con una visión de dictadura. Es decir, es el sistema caudillista, a falta de sistemas electorales, entonces se acude a la figura de un personaje que tiene la posibilidad de construir estas situaciones. En síntesis, podemos decir que nos encontramos ante gobiernos que se construyen a la par de la Federación Centroamericana, pero que la Federación Centroamericana no tiene, digamos, una gran importancia. Por lo tanto, nuestro país o nuestro digamos, Estado tiene la necesidad de plantearse de una vez que hay que salir de este sistema, aunque aparece ahí la figura después de Morazán queriendo reconstruir la federación, y que tenemos que empezar ya a andar solos, que en cierta medida las condiciones que nos marginaron en la época colonial son más bien las condiciones que nos van a dar la posibilidad de construir un país distinto. Claro, bajo la lógica de una independencia, uno a veces diría que encontrada, o sea, fue muy acelerada, y tenemos que construir varias cosas porque el mercado internacional no es tan fácil de ingresar. Para un mercado mundial y para integrar y exportar usted tiene que tener una garantía. De hecho, el capitalismo funciona por los sistemas de garantía, es decir, por contratos, y usted, para tener un contrato, tiene que tener una identidad que le dé, digamos, esa afinidad. Entonces, ¿cómo puede usted demostrar de que usted es el país? Bueno, pues
con la construcción del Estado-Nación. Lo que pasa es que con la construcción del Estado-Nación usted es como una especie de cédula, es como decir yo ya soy esto. Usted tiene que crear una identidad nacional, porque es necesario, porque pues necesita un pueblo que usted tiene que gobernar y tiene que hacerle caso a la norma. Y aquí hay otros elementos también que se pueden mencionar en este primer proceso, esta primera etapa. Porque resulta que hay que reeducar a la población. Entonces, los primeros jefes de Estado van a verse en la necesidad de implementar una política, que es la política de hacer caminos, y la otra es educar. O sea, usted no puede gobernar si no tiene caminos para llegar a esas poblaciones. Y probablemente en San José se está eligiendo un jefe de Estado de los criollos que están allá, pero todo el resto del pueblo pues es una zona inhóspita y tiene muy pocos caminos, pues hay que hacerlos. Y hay que educar a la gente, porque la gente que vive en las zonas agrarias lejanas pues no tiene la noción de qué es el gobierno. Entonces hay que crear esa identidad. Por eso es lógico que en un momento determinado el gobierno fuera asumiendo grupos para crear esa y construir esa, lo que llamamos la cultura nacional, o la nacionalidad que propone el Estado. O sea, es una identidad nacional, es una construcción también. Los estados son unas construcciones. Eric Hobsbawm plantea mucho esto. Entonces hay que inventárselos porque son necesarios, porque el tema comercial nos implica que tenemos que llevarlo a cabo. Entonces hay la necesidad de crear esto, y por lo tanto pues las escuelas hay que implementarlas, pero con la particularidad de que las escuelas, porque este es otro problema, digamos, que también hay que resolver. Resulta que el tema de la capital, en los conflictos que se dan para negociar la posibilidad de tener un poco ahí de orden, porque hay varios sectores que representan las diferentes ciudades principales en el Valle Central, porque yo diría que lo que es Costa Rica es el Valle Central en un momento determinado. Ahí es donde está el poder y ahí es donde están gestando los hilos. Entonces las cuatro, digamos, ciudades de las provincias, Alajuela, Heredia, San José, Cartago, ellas están teniendo, digamos, la necesidad de tener controles. Tener la ciudad era estratégico, y entonces en el gobierno primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, se decide plantear la ley de la ambulancia para rotar la ciudad. Y esto es un poco, digamos, algo contradictorio, pero lo que estaba manifestando es que el poder todavía no está en orden y había que consensuar, hasta que Braulio Carrillo precisamente estabiliza a San José como la ciudad central. Ahí tenemos otro elemento importante de centralización. ¿Qué es lo que nos ejemplifica todo esto? Bueno, que aparte de eso, la educación no está en manos del Estado propiamente. Está en manos de la iglesia y está en manos de las municipalidades en un principio. Y esto significa que entonces usted sigue la lógica de la municipalidad, o por lo menos de las famosas ayuntamientos. Y esto lo que genera es una contradicción, porque ya les dije yo que San José y Alajuela tienen una mentalidad, Heredia y Cartago tienen otra. Entonces habían conflictos hasta que había que imponer por la fuerza, porque a falta de gobiernos, de partidos, de democracias, funciona, digamos, la fuerza, y por eso los gobernantes en algún momento determinado tuvieron que asumir ese rol, por lo menos antes de que se fusionara o se construyera lo que fuera ya la Primera República, que hay que esperar hasta 1848. Entonces, en esta realidad, Jay, hay que empezar a educar, pero tenemos ese problema: la educación no está en manos del Estado todavía como centralizado. Entonces la lógica del pensamiento es complicada, porque a este tipo de población precisamente pues hay que enseñarles que está llegando el Estado, que ya no es la iglesia. Recuerde que en el periodo colonial el pensamiento es yo soy cristiano, soy parte de España, pero no tengo esta lógica del concepto del Estado.
porque también hay que respetar estas leyes que se empiezan a implementar por parte de estas constituciones. Ya tenemos una experiencia, y eso lo saben los historiadores, con las famosas Cortes de Cádiz. Que en las Cortes de Cádiz lo que se da es una experiencia muy temprana de una independencia, y cortes que en cierta manera funcionan como una especie de asambleas que dan el poder ya no a una monarquía, o sea, no hay monarquía, pero digamos, eso es una experiencia temprana, pero no total. La independencia nos da juntas delegados, pero todavía no estamos divorciados totalmente de esta lógica colonial. Pero una vez que ya logramos esta independencia, había un problema de ver el tema de los localismos. O sea, ¿cómo resuelvo yo ese problema de los localismos? Y cómo resuelvo el problema de esa educación que está en manos de esos localismos. Cómo resuelvo el problema también de la lógica de la norma, las leyes, que tienen que empezar a ajustarse a constituciones, y eso es otro elemento. Las constituciones están cambiando constantemente, pues se le está integrando mucho. Entonces eran muy variables constituciones que iban observando en el camino las cosas que habían que resolver. Entonces hay una gran incertidumbre en este periodo de tiempo. Gracias, podríamos decir que con la llegada del café, lo que hay es una base económica que le da posibilidades de recursos a un Estado, pero es un Estado construido por la misma oligarquía, como ya les dije, es utilizado para sus intereses. Aquí no hay Estado social. Aquí lo que hay es un Estado construido fundamentalmente para los intereses económicos que tienen las famosas la famosa oligarquía, que es la infraestructura. Entonces todos esos elementos hay que irlos resolviendo, y cada administración va a tratar de ir realizando estos pormenores, eso sí, al ton y son de los intereses de esa clase oligarca, que como dijimos se va construyendo, y que se define ya como para 1840 ya existe ya una clase bien definida, y clase social, que esto es el otro elemento. Las clases se diferencian de las famosas castas, porque aquí sí hay posibilidad de ascenso. Vamos a saber y vamos a suponer, y eso es otro elemento importante, de que de ahí estos grupos sociales van a asumir el poder, sobre todo los criollos, van a tener el poder y tienen el poder económico, y ellos va a haber digamos un cambio burocrático de los españoles a los criollos, pues se va a mantener la misma lógica, con algo muy particular que es importante también manejar. Pero una de las cosas que nosotros empezamos a utilizar como un mito en esa construcción de esa nacionalidad fue el hecho de seguir manteniendo la idea de que nosotros éramos blancos, o sea, decir que éramos lo que llamaban en todas las provincias los famosos Cartagos, ¿verdad? Que éramos blancos, y que entonces también por ser blancos éramos una sociedad más organizada y menos desordenada, por ejemplo, que el resto de Centroamérica. Y esos fueron mitos que también en su época se empezaron a gestar mucho, sobre todo en la literatura finales del siglo XIX. Pero es un elemento muy particular que también se empieza a crear en este periodo de tiempo. Pero todas estas confusiones y todas estas discusiones y deliberaciones que se fueron construyendo a lo largo de toda esta primera mitad del siglo XIX nos van ejemplificando que este periodo que nosotros llamamos precafetalero efectivamente fue muy confuso, que sin embargo es la herencia colonial la que nos da la posibilidad de irnos integrando rápidamente. Fue muy rápido, o sea, fueron 20 años realmente lo que duramos para esa integración al modelo capitalista. O sea, el modelo capitalista se asimiló muy rápidamente, a diferencia por ejemplo del resto de Centroamérica. El resto de Centroamérica tuvieron que esperar casi 40 o 50 años, 30 años más de lo de nosotros, lo que ayudó, digamos, a que tuviéramos un desarrollo económico muy importante. Y otro elemento, ya para ir cerrando, el tema del conflicto social, y esto Mario Oliva lo desarrolla. El conflicto social para el caso de nosotros fue casi inexistente desde el punto de vista social en el costarricense propiamente, o en el campesinado, en las clases, porque no existía un conflicto propiamente de carácter social, o la lucha no era social, era individual, sí, por el tema de la tierra, pero había tierra baldía. Entonces
no vamos a encontrar ese conflicto. Tenemos que esperar como a finales o la segunda mitad del siglo XIX para empezar a ver a un conflicto social, pero por otros grupos migrantes, no por propiamente el costarricense. Y esto es algo muy particular. Bueno, uno podría hablar de muchos temas, pero creo que abarcamos los más importantes, en lo que es la independencia, y lo que es el periodo precafetalero, que caracterizan muy bien la sociedad costarricense. Bueno, hasta aquí finalizo y espero que haya quedado claro.